Hola chicos de cuarto grado, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a una nueva clase de ajedrez. En esta ocasión vamos a tratar de seguir avanzando sobre los temas que estamos viendo de los planes. Principalmente hoy vamos a trabajar sobre el tema de la táctica y sobre la diferencia que después de definir táctica vamos a encontrar entre los movimientos que son estratégicos y los movimientos que son tácticos. Para terminar vamos a ver lo que es una de las tácticas más importantes y la primera que vamos a estudiar este año, que es la denominada ataque doble. Entonces, para comenzar vamos a definir táctica. Táctica se llama a los movimientos que se realizan aplicando jugadas o planes cortos ya conocidos anticipadamente, de antemano, y que logran o intentan obtener un beneficio inmediato. Con esta definición de táctica vamos a pasar ahora a realizar una comparación entre lo que definimos como estrategia y lo que acabamos de definir como táctica, sacar algunas conclusiones sobre estas dos definiciones y hacer una comparación viendo las diferencias principales entre estos dos tipos de planes, los planes estratégicos y los tácticos. Habiendo definido ya táctica, podemos entonces comenzar a intentar diferenciar lo que son los planes estratégicos de los planes tácticos, o más en general lo que son las jugadas estratégicas versus las jugadas tácticas. Son dos situaciones diferentes que se nos presentan en las partidas. En las dos tenemos que analizar muy bien la posición de las piezas sobre el tablero y según lo observado en el tablero vamos a tener que elegir si es un momento de realizar una jugada estratégica o si es momento de realizar una jugada táctica. La principal diferencia o la principal frase que vamos a poner como diferencia entre estrategia y táctica es que la estrategia son planes a largo plazo y la táctica son planes a corto plazo. La diferencia entonces entre las definiciones de estrategia y táctica son las siguientes. Primero vamos a tratar de marcar los puntos importantes de la estrategia, que ya lo hemos visto con anterioridad, y luego vamos a pasar a ver en contraste los puntos de la táctica. La estrategia, como bien dijimos, es un plan a largo plazo. Involucran una gran cantidad de jugadas que no se pueden saber con exactitud. ¿Por qué? Porque justamente lo que buscamos con las jugadas estratégicas es acomodar o reacomodar nuestras piezas con un plan que no podemos saber con exactitud. Sabemos las ideas generales de nuestro plan, pero no sabemos, a medida que lo empecemos a llevar a la práctica, no sabemos que va a ir jugando con exactitud el bando contrario. Por lo tanto, tenemos la idea de cómo acomodar nuestras piezas o reacomodarlas o ubicarlas en lugares que le sean más útiles al equipo. Pero a medida que lo vamos poniendo en práctica tenemos que realizar pequeñas correcciones para lograr el plan inicial. Esto hace que nos lleve varias jugadas realizarlo y que no podamos calcularlo exactamente. Una de las características principales de la estrategia a continuación son que las jugadas estratégicas son creadas por el jugador. De acuerdo a lo que observa en el tablero y de acuerdo a su imaginación
y la idea que trate de concebir, crea un plan a la medida de la situación que observa en el tablero. Por lo tanto, el jugador busca cómo idearlas observando la posición, o sea, busca por medio de la observación de la posición de las piezas cómo crear algo para acomodar sus piezas y que mejore el trabajo en equipo. Por lo tanto, como es algo creativo, se podría decir que la estrategia está relacionada con el material que dispongo, con los elementos que dispongo, esto es las piezas en el tablero, y se asemeja a la utilización de elementos en cualquier otra actividad donde tenga que crear cosas, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos de arte, hay dos formas de diferenciar el trabajo en la parte artística. Una es el material sobre el cual voy a desarrollar el arte o la acción artística. Y otras son las herramientas que voy a utilizar para desarrollar esa escultura o esa pintura o ese trabajo artístico. Entonces, hay que separar muy bien cuando estamos hablando del elemento donde se trabaja el arte, donde se produce la creación, y las herramientas con las que llevo a cabo esa creación. Entonces, como conclusión, se puede decir que la base del pensamiento estratégico es el análisis. Analizo la posición, la razono, la pienso y busco crear algo nuevo. Cuando pasamos al término táctica, las cosas cambian rotundamente. Primero, se sabe que es un plan a corto plazo. Por lo tanto, si es a corto plazo, involucra una cantidad pequeña de jugadas que las puedo llegar a calcular con exactitud. Si son 2 o 3 movimientos los que vienen a continuación y los puedo calcular exactamente, puedo saber qué es lo que tengo que hacer. El otro punto importante es que las jugadas tácticas no son creadas por el jugador en el momento de la partida. A diferencia de las estratégicas que sí son creadas, las jugadas tácticas son una lista de jugadas que tengo que aprender y las tengo que conocer para saber cuándo aplicarlas. Por lo tanto, no son creadas, son conocidas por el jugador. Y en este punto hay una conexión en el siguiente. El jugador busca cómo aplicarlas observando la posición. En la estrategia, el jugador busca cómo crear una nueva jugada observando la posición. Cuando descubrimos que necesitamos poner en práctica una jugada táctica, lo que estamos haciendo es observando la posición como en la parte estratégica, pero acá estamos buscando aplicar algo ya conocido. Por lo tanto, siguiendo con el ejemplo del material y herramientas, la parte táctica, como es algo conocido y lo tengo que ir a buscar a mis recuerdos para ponerlo en práctica, está más relacionado con las herramientas que dispongo para trabajar sobre los materiales. Entonces, su base, a diferencia de la estrategia, es el cálculo. Son pocas jugadas, un plan corto, calculo con exactitud qué es lo que va a suceder. Comencemos entonces con la primera jugada táctica que vamos a aprender este año. Es la denominada ataque doble. Según la definición, esta jugada táctica llamada ataque doble es aquella jugada con la cual el bando atacante realiza un movimiento con una pieza que permite a una de sus piezas, esta pieza que movió, amenazar dos piezas contrarias
o amenazar una pieza contraria y una casilla importante en el tablero, o directamente amenazar dos casillas importantes. Acá lo que hay que destacar es que el ataque doble siempre ataca dos cosas, o dos piezas, o una casilla y una pieza, o dos casillas, ¿sí? Entonces, habiendo hecho las diferencias o comentado las diferencias entre estrategia y táctica, y habiendo presentado la jugada ataque doble, lo que vamos a hacer a continuación es ver los 7 ejemplos que tenemos en el cuadernillo, en la página 26 y 27. Vamos a ver los 7 ejemplos y vamos a tratar de comentarlos para ver cómo todas las piezas del tablero pueden realizar jugadas tácticas llamadas ataque doble. No todas las jugadas tácticas van a poder ser realizadas por todas las piezas. Esta es una de las que sí puede ser realizada por el rey, la dama, la torre, alfil, caballo y peón. Vamos entonces a conocerlas. La primera jugada que tenemos en el primer tablero indica que tenemos la posibilidad de mover un caballo en esta posición y realizar un ataque doble. O sea, movemos una pieza con el bando blanco y esa pieza va a estar atacando dos piezas del equipo contrario. Por lo tanto, la jugada correcta en esta posición es caballo a D5, el equipo blanco realiza un jaque, el rey negro se va a tener que mover y a continuación capturó la torre. ¿Sí? Se mueve el rey negro y capturó la torre. Fue un plan corto que fue calculado con exactitud y no hubo sorpresas. El segundo ejemplo es en el cual el alfil es el participante de esta jugada de ataque doble y se define en la posición que vemos sobre el tablero de la siguiente manera. Observamos que tanto el rey como la torre están sobre la misma diagonal. Por lo tanto, como es turno de mover del equipo blanco, cuando un alfil se ubique en la diagonal que están ocupando el rey y la torre, una vez que se ubique ahí, hará jaque al rey, el rey deberá moverse y a continuación capturaremos la torre. Procedemos a mover el alfil, jaque al rey y ataque a la torre. El rey debe de mover para salir del jaque y a continuación capturamos la torre. Segunda jugada, entonces el alfil puede realizar ataques dobles. En el siguiente tablero observamos la posición y en la misma se comenta que se puede realizar un ataque doble con la dama. En este caso vamos a observar que el rey está en la casilla H8, por lo tanto puede ser atacado con la dama desde la casilla H4 sobre la columna H. Pero a su vez, si ubicamos la dama en H4, observaremos que la dama no solo ataca la columna H, sino que ataca la fila 4. Por lo tanto, estaría atacando al rey y al alfil que está en el otro extremo del tablero, en A4. Por lo tanto, cuando mueva el rey para salir del jaque, nos quedará simplemente capturar el alfil. Veamos el ejemplo entonces. Dama
H4, jaque al rey, y al mismo tiempo atacando el alfil de A4, el rey se mueve y capturamos el alfil. Siguiente ejemplo nos indica que el rey también puede realizar un ataque doble. Los ejemplos son más pequeños en el caso del rey porque como puede solamente mover un paso en su turno, las posibilidades del rey se achican en cuanto a distancia, pero sí igualmente el rey puede hacer ataque doble. En esta situación, el rey blanco está en jaque, atacado por el caballo negro, y es turno de mover del equipo blanco. Por lo tanto, el rey podrá ubicarse en la casilla G4, atacando al mismo tiempo al caballo y a la torre. Y el cálculo exacto acá lo podemos realizar de la siguiente manera. Cuando el rey se ubique en G4, el equipo negro va a tener que elegir cuál de las dos piezas salvar. Si mueve la torre a cualquier casilla para alejarse, va a dejar de proteger esta pieza al caballo, por lo tanto el rey capturará el caballo. Si el equipo negro decide mover el caballo para salvarlo, nos quedará como opción capturar la torre. Por lo tanto, acá el cálculo con exactitud también se puede realizar aunque haya dos caminos diferentes. Observamos entonces rey a G4. Si movemos la torre, capturamos el caballo. A diferencia de que si movemos rey a G4 y es el caballo el que se mueve a cualquier lugar, capturaremos la torre. Por lo tanto, el rey también puede realizar ataques dobles. Vamos al quinto ejemplo. En este ejemplo vemos que el equipo blanco va a poder mover una torre y atacar dos piezas del equipo negro. Acá la situación es un poco más compleja porque la torre la vamos a ubicar en la misma columna que se hallan caballo y alfil. Y acá tenemos la posibilidad de ver cómo el equipo negro puede elegir, también como en la jugada que vimos del rey, dos opciones diferentes de cuál pieza salvar. Entonces el movimiento será torre a D4, atacando alfil y caballo, y si mueve el alfil para salvar esa pieza, capturaremos el caballo, y al contrario, si mueve el caballo, capturaremos el alfil. La torre se ubica en D4, ataque doble al caballo y al alfil. Si el equipo negro mueve el caballo, capturamos el alfil. Y si el equipo negro mueve el alfil, capturamos el caballo. En esta posición, la sexta del cuadernillo, encontramos que el peón también puede realizar jugadas de ataque doble. Y acá vemos cómo sencillamente avanzando el peón de E4 a E5, tendremos una situación en que el peón ataca al rey y al alfil al mismo tiempo. Como una de las piezas atacadas es el rey, deberá moverlo o capturar con el alfil el peón para poder salvarse del jaque. Esto permitirá al equipo blanco capturar el alfil de cualquiera de las dos maneras siguientes. O si el rey mueve cuando movamos el peón a E5, desprotegiendo el alfil,
o si el alfil captura el peón que ataca al rey, capturándolo o recapturando el alfil con el otro peón que está protegiéndolo desde D4. Entonces, avanzaremos el peón a E5, atacando rey y alfil al mismo tiempo. Si el rey mueve, capturamos el alfil con el peón. Si el rey no mueve, el alfil deberá capturar el peón y será capturado por el otro peón. Peón a E5. Si el rey mueve, es 5 por alfil y el rey va a poder comer el peón. Y si el rey no mueve, el alfil deberá capturar el peón y este será capturado por el otro peón que lo estaba protegiendo, volviendo a hacer un nuevo jaque. El rey podrá capturar el peón, pero hemos podido ver cómo el peón también realiza ataques dobles. El último ejemplo que tenemos es el primero que queremos compartir de una situación en la cual se amenazan no dos piezas, sino una pieza y una casilla importante. Es un ejemplo muy especial porque se da con un peón, puede realizarse con las demás piezas también, pero queremos ponerlo como ejemplo para que se comprenda bien la situación de el ataque doble sobre piezas o combinación de pieza y casilla o dos casillas. Este es un ejemplo de una pieza que va a amenazar a otra y al mismo tiempo amenazar una casilla importante. Tenemos que en esta posición le toca jugar al equipo blanco y observamos que si el peón de C6 avanza un paso, va a estar atacando la casilla B8 y la casilla D8, pero a su vez va a estar amenazando avanzar en la siguiente jugada a la casilla C8. Por lo tanto, lo importante en este ejemplo es que el peón avanza un paso y ataca la casilla donde está el caballo, o sea, ataca una pieza, y amenaza llegar a C8 y transformarse en dama. ¿Sí? Pasamos a hacer el movimiento correspondiente. Peón a C7, se ataca el caballo y se amenaza llegar a la casilla C8. El caballo va a moverse para no ser capturado y a continuación avanzaremos el peón transformándolo, si queremos, en dama y de esta manera hacer jaque al rey negro. Muy bien. Habiendo visto las diferencias que hay entre táctica y estrategia y habiendo ya aprendido nuestra primera táctica para tener en cuenta en las posiciones de ajedrez que se presenten y que las podamos poner en práctica, como es la del ataque doble, damos por concluida la clase de hoy. Espero que este video les haya servido para aprender más sobre estos temas y de esta manera poder continuar con el temario de cuarto año de ajedrez. ¿Sí? Me despido de ustedes, espero que, como dije al principio, se encuentren muy bien, que sus familias estén muy bien. Les mando un abrazo desde acá, un saludo. Hasta luego, nos vemos en la próxima clase. Chao.